empezamos con una cadena reforzada y ahora tejemos los 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener los 16. Una vez que tenemos los 16 puntos, tejemos 2 cadenas más para formar la primera vareta. Entonces, estas 2 cadenas son de la vareta y la siguiente al punto que pertenece a la vareta. Vamos a ir hasta el punto número 4 y ahí en el punto 4 tejemos la segunda vareta. Vamos a continuar haciendo una vareta en cada punto hasta llegar al final de las cadenas, y en esta hilera número 1 debemos terminar con 16 varetas. Aquí ya terminé de realizar la hilera número 1, tengo 16 varetas. Ahora a partir de aquí vamos a hacer todas las hileras de la misma forma. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a dejar pasar ese primer punto, vamos a ir al siguiente y hacemos ahí un punto deslizado. Ahí es donde vamos a tejer nuestra primera vareta, que reemplazamos con 2 cadenas. Ahí tengo la primera, entonces ahora tejemos una vareta en cada punto hasta tener un total de 14 varetas. En cada hilera vamos a disminuir una vareta al principio y una vareta al final. Como en la hilera anterior son 16 varetas, ahora vamos a tejer nada más 14. Aquí ya tengo las 14 varetas, quiere decir que el último punto ya no lo debo tejer. Así vamos a hacer en cada hilera, no tejemos ni el primero ni el último punto. De la misma forma giramos nuestro tejido, aquí voy a iniciar la hilera 3 y vamos a hacer lo mismo que en la hilera anterior. Dejamos pasar este punto y vamos a ir al siguiente, donde vamos a hacer ahí un punto deslizado. Ya estamos sobre el segundo punto, ahora sí tejemos las 2 cadenas para formar la primera vareta y continuamos haciendo una vareta en cada punto. Y ahora, como vamos a disminuir también una al principio y una al final, vamos a continuar hasta tener 12 varetas. Aquí tengo 11 varetas, voy a tejer la última y hago ahí la vareta número 12 y el último punto ya lo dejo sin tejer. Tengo la hilera número 3, voy a hacer la hilera número 4 y todas las demás hileras igual. Dejamos pasar el primer punto, en el segundo hacemos un punto deslizado, tejemos 2 cadenas para formar la primera vareta y así vamos a continuar. En cada hilera debemos tener 2 puntos menos y vamos a continuar hasta que nos queden solamente 4 puntos. Aquí ya llegué hasta donde tengo 4 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hileras. Ahora lo que voy a hacer es un contorno de medios puntos. Voy a ir aquí a cada vareta y en cada vareta voy a hacer 2 medios puntos. Y donde está la unión entre hilera e hilera, ahí voy a hacer también un medio punto. Ahí tengo el medio punto. Ahora en la vareta 2 medios puntos, en la unión entre hilera e hilera medio punto y así hasta llegar a la parte de abajo. Una vez que llegamos a la parte de abajo, ahora vamos a tejer en cada punto que tejimos y aquí miren, por cada punto vamos a tejer un medio punto. Empecé con 16 puntos, debo tejer aquí 16 medios puntos también. Una vez que llegamos aquí a la esquina, vamos a trabajar lo mismo que hicimos en el otro extremo. Por cada vareta tejemos 2 medios puntos y en la unión de hilera e hilera medio punto. Aquí tengo la vareta, hago 2 medios puntos, ahí están, y en la unión un medio punto. Y continúo hasta la parte de arriba. Una vez que llegamos a la parte de arriba, ahora tenemos que tejer aquí 4 medios puntos. Aquí terminé con 4 puntos, pues debo tejer 4 medios puntos. Ya que tengo los 4 puntos, en el primer punto que tejí hago ahí un punto deslizado, una cadena reforzada y con esto termino esta que es la oreja. Vamos a tejer otra exactamente igual y vamos a dejar larga la hebra para poder coser. Aquí cortamos y bueno, ya tengo aquí esta hebra larga con la que voy a coser. Aquí voy a hacer otra igual con las mismas indicaciones en este color blanco. Aquí ya tengo estas 2 piezas tejidas. Ahora voy a tejer los ojos y la nariz. Vamos a tejer los ojos y la nariz de la misma forma. Vamos a tejer la nariz en color amarillo y vamos a tejer 2 piezas en color negro que serán para los ojos. Empezamos entonces con el aro mágico y hacemos una cadena. Esta cadena nada más es para dar altura
Ahora tejemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a ajustar un poco nuestro círculo y vamos a ir al primer punto, pasamos ahí y jalamos la hebra para trabajar el primer medio punto de la siguiente hilera. Pasamos ahí y marcamos ese punto. Aquí vamos a colocar nuestro marcador y ahora vamos a tejer en esta hilera 2 medios puntos en cada punto. Ya tengo aquí los dos. Vamos al segundo, hago 2 puntos en el punto 3, 2 puntos y así hasta el último punto. Una vez que terminamos, retiramos la marca y vamos a pasar ahí donde teníamos la marca y hacemos un medio punto. Volvemos a marcar y en esta hilera 3 vamos a hacer un punto normal y en el siguiente hacemos 2 puntos en el mismo punto, es decir, un aumento. En el siguiente un punto normal y en el siguiente un aumento y así hasta el final de la hilera. Ya estoy llegando aquí al final de la hilera. Aquí en este último punto hacemos 2 puntos en el mismo punto. Nos debe quedar siempre el aumento al final. Y ahora esta fue la última hilera. Voy a retirar la marca y ahí donde tenía la marca ahora voy a hacer un punto deslizado, hago una cadena reforzada y vamos a cortar dejando un poquito larga la hebra para coser. De esta forma, este hilo de la parte del centro, de donde hicimos el aro mágico, lo vamos a ocultar, lo vamos a fijar aquí haciendo una cadena, estiramos y perdemos nuestra hebra y la cortamos. Ya nada más dejamos esta hebra, que es la hebra con la que vamos a coser. Aquí ya tengo las 3 piezas terminadas, 2 en color negro y una en color amarillo. Entonces de esta forma aquí ya tengo las orejas aquí sobre esta hilera y donde pusimos la marca. Vamos a coser por todo el contorno cada una de estas piezas. Una vez que terminemos de coser estas 2 piezas, vamos a coser los ojos. A partir de aquí de la hilera 6 voy a colocar la nariz y aquí voy a dejar 2 hileras y en la tercera voy a poner los ojos. 1, 2. Aquí en la tercera empiezo a colocar los ojos y 2 puntos hacia cada lado. De donde tengo la marca, 2 puntos, lo mismo aquí. Y esta nariz al centro. Vamos a coser entonces por el contorno con la hebra que fuimos dejando. Vamos a trabajar ahora el moño y vamos a empezar con una cadena reforzada y ahora tejemos 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener 14. Una vez que tenemos las 14 cadenas, hacemos 2 cadenas más para formar la primera vareta. Entonces tengo 2 cadenas de la vareta y una donde debe ir la vareta. Entonces vamos a la cadena 4 y hacemos ahí una vareta. Con eso tengo la segunda y en cada punto una vareta hasta llegar al final de las cadenas, haciendo un punto en cada cadena. Aquí llegué al final de la hilera, tengo 14 varetas. Vamos a ir haciendo hileras de 14 varetas. Empezamos con 2 cadenas y en cada punto una vareta hasta llegar al final de la hilera y así vamos a continuar hasta tener un total de 4 hileras. Una vez que tenemos las 4 hileras de varetas, tengo 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer un contorno de medios puntos. Vamos a tejer en cada vareta 2 medios puntos, en la unión de las hileras un medio punto, en cada vareta 2 medios puntos y en cada unión un medio punto. Ya estoy por llegar a la parte de abajo, tengo esta última unión, enseguida la última vareta. En la parte de abajo vamos a hacer un medio punto en cada punto hasta llegar al otro extremo. Una vez que llegamos aquí al otro lado, vamos a hacer lo mismo que en esta parte. Vamos a tejer sobre cada vareta 2 medios puntos y en cada unión un medio punto.
Una vez que lleguemos a la parte de arriba vamos a tejer un medio punto en cada punto para finalizar la hilera. Aquí ya terminé de realizar todo el contorno. Lo que voy a hacer aquí es una cadena y voy a cortar la hebra. Esta hebra la voy a ocultar aquí y la voy a cortar. Ahora lo que voy a hacer es que aquí ya con la ayuda de la aguja voy a pasar aquí al centro. Vamos a contar 7 de cada lado, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Pasamos aquí al centro y vamos a pasar varias veces para plisar aquí al centro. Y ya que nos quede totalmente formado el moño, con esta misma hebra vamos a coser el vestido. Miren, aquí les muestro, ya tengo cosidas todas las piezas. Cosí las orejas primero, los ojos y la nariz. Después aquí le bordé estas líneas en color negro guiándome por la hilera, la que está sobre el ojo. Dejé 2 hileras, hice otra línea, dejé 2 hileras y hice la última línea. Lo mismo de este lado. Ya cosí aquí el moño rojo en una esquina de la oreja. Esa es la parte de la decoración. Ahora voy a hacer aquí 2 hileras nada más para darle un borde. Vamos a empezar aquí en la parte de la sisa. Hacemos una cadena, fijamos aquí al centro de la sisa con un punto deslizado pasando por la cadena y ahora vamos a tejer 2. Aquí donde tenemos estas varetas tejemos 2 varetas. Y ahora miren, aquí tengo esta también, 2 varetas. Vamos a ir tejiendo sobre cada punto 2 varetas. Aquí paso, hago 2 varetas y así en cada uno de los puntos 2 varetas. Hasta llegar al final de la hilera. Aquí donde tenemos las varetas de esta manera, también hacemos 2 varetas en cada punto. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Así es como nos debe de quedar. Aquí se está formando como un holán. Ahora vamos a tejer la última hilera del borde y vamos a tejer 2 cadenas y en el mismo punto una vareta. Vamos a dejar pasar 2 puntos y en el tercero medio punto. Otra vez 2 cadenas, en el mismo punto una vareta, dejamos pasar 2 puntos y en el tercero medio punto. Esto es lo que vamos a hacer durante toda esta hilera. 2 cadenas, una vareta en el mismo punto, dejamos pasar 2 puntos y en el tercero medio punto hasta el final de la hilera. Una vez que terminamos de realizar el borde en una manga, vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado, en la otra manga. Finalmente lo que voy a hacer aquí es tejer el borde en la parte del cuello y la parte de la apertura en la espalda. Voy a iniciar aquí para trabajar por el lado del derecho. De la misma forma hago una cadena para fijar mi hebra aquí en el tejido. Vamos a tejer aquí un punto deslizado pasando por la cadena y vamos a repetir lo que hicimos en la última hilera del borde. Vamos a tejer 2 cadenas, en el mismo punto tejemos una vareta y vamos a dejar pasar 2 puntos, 1, 2 y en el tercero hacemos un medio punto. Así vamos a continuar toda la parte del cuello haciendo 2 cadenas, una vareta, dejamos pasar 2 puntos, 1, 2 y en el tercero un medio punto. Así vamos a continuar hasta llegar al otro lado para dar este mismo borde por toda la parte del cuello. Aquí ya realicé el borde por toda esta parte del cuello, ya llegué aquí al otro lado y ahora voy a hacer la parte de la apertura, pero aquí voy a iniciar haciendo el primer ojal. Como voy a poner 2 ojales, voy a poner uno aquí al principio y otro más o menos aquí a la mitad. Entonces lo que voy a hacer aquí es tejer, en lugar de 2 cadenas voy a tejer 3 y voy a hacer un punto alto en lugar de hacer la vareta. Entonces saco 1, 2 y 2 gasas.
ahí tengo ya 3 cadenas y el punto alto. Voy a ir a la unión entre hilera e hilera y ahí paso y hago medio punto. Ahora aquí voy a hacer normal, 2 cadenas, vareta, y entre hilera e hilera voy a tejer un medio punto hasta donde me toque tejer el otro ojal. Hago 2 cadenas, vareta y en la unión medio punto. Aquí en esta parte es donde voy a poner el segundo ojal, entonces hago lo mismo, 3 cadenas y en lugar de hacer vareta hago punto alto. Saco 1, 2 y 2. Y lo mismo aquí, en la unión de las hileras, medio punto. Aquí ya tengo estos 2 ojales. Ahora sí, a partir de aquí voy a continuar haciendo nada más 2 cadenas y vareta y en la unión medio punto. Voy a continuar así hasta llegar a la parte de abajo. Una vez que llegamos a la parte de abajo hacemos el medio punto y continuamos de la misma forma. Y ahora lo mismo, hacemos 2 cadenas, la vareta y en la unión de las hileras vamos a ir haciendo el medio punto y continuamos así hasta llegar a la parte de arriba. Una vez que ya terminamos de hacerle el borde, vamos a colocar nuestros botones a la altura de donde tejimos los ojales. Miren, aquí ya los coloqué y así es entonces como se ve por la parte de atrás, ya con sus botones. Y aquí también al final lo que hice fue un borde de la misma forma como lo trabajamos en la última hilera del borde de la manga y en el cuello, haciendo las 2 cadenas, la vareta, dejando pasar 2 puntos y en el tercero el medio punto, igual. Entonces ya tiene su borde aquí en la parte de abajo y así es como quedan las mangas después de haberle trabajado este borde. Y aquí el diseño, como pudieron ver, se realiza muy fácil, la puntada muy sencilla, pero ya con su decoración, como pueden ver, queda muy bonito el vestido. Tejí estos broches para cabello como accesorio para este vestido, miren, son así. Y el tutorial para estos broches lo van a encontrar en mi otro canal. Una vez que ya esté publicado, en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan realizar. Ahí en mi otro canal tengo accesorios, tengo otro diseño de prendedores, tengo algunos guardallaves, como por ejemplo esta vaquita. También tengo este monedero. Entonces, por si aún no conocen mi canal, los invito a que lo visiten, que se suscriban también. Ahí, como les digo, la mayoría de los tutoriales es de accesorios. Es el canal de Tejiendo con Angélica, por si no lo conocen. Y también en la descripción del video les voy a dejar el enlace del canal. No olviden compartir el video si les gustó. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y al suscribirse, no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, pues espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.